Estamos de regreso, 12:37 minutos de la tarde. Este es el plato del día. Gracias por la sintonía y por continuar con nosotros. El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica al detectar la presencia de la nueva subvariante Omicron BA.2.86, conocida como Pirola, JN.1, de la cual ya se han reportado 3 casos activos en el Gran Santo Domingo. Conectamos en este momento con el doctor Robert Paulino Ramírez, especialista en enfermedades tropicales e higiene y experto en virus emergentes, y vamos a dialogar con él sobre la propagación del nuevo virus JN.1 Pirola y qué recomendaciones puede compartir para prevenirlo. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros en el plato del día. Hola. Muchísimas gracias por la invitación y llegar a sus oyentes el día de hoy. Para hablar de cosas como esta, siempre estamos aquí. Gracias a usted por su disponibilidad. Samuel Guzmán, Nereida Castillo y Juan Carlos Arbelo están aquí para ilustrar a quienes nos escuchan en todo el país, porque la ventaja que tiene esta emisora es que se escucha en el país completo. Qué bueno. Quizás la primera pregunta que nos viene a la mente cuando oímos hablar de COVID es muerte. Ay, Dios. ¿Es mortífera esta variante? No es mortífera y es bueno recalcar, me gustó mucho que ustedes utilizaron la clasificación de letra, que es larguísima, la BA. es una subvariante de Omicron. Probablemente ustedes recuerdan hace un año y medio, más de un año. Fue para un diciembre que le dio Omicron a todo el vivo. Justamente, y fue Omicron justamente quien lo hizo. Esta variante en su momento empezó a diverger, a diferenciarse para hacerse más capaz de transmitirse y pasarle por encima, si se quiere decir, a las vacunas que estaban en el momento. Y bueno, ha ido mutando, por lo tanto este fenómeno no es nada nuevo, era algo que se espera. Lo que estamos viendo con la JN1 es que no tiene una temporalidad, o sea, una estacionalidad. Para esta fecha esperábamos que COVID se volviese un poco endémico, pero hay unos patrones específicos que se necesitan para poder clasificar que una enfermedad o un evento de salud se va a volver endémico en un lugar o en el planeta. Y eso tiene que ver mucho con la estacionalidad, es decir, que esperábamos que íbamos a tener un incremento de casos de COVID en el hemisferio norte, pero esto está pasando también en el hemisferio sur. Es decir, que no importa que sea invierno, no importa que sea verano, vamos a tener COVID anual. Porque el sur está en verano, doctor. Sí, desde el 21 de diciembre. El sur está en verano. Exactamente. Entonces, doctor, eso significa que COVID no va a tener un patrón que va a depender del invierno, doctor, sino que va a estar haciéndolo cada cierto tiempo, dependiendo de su capacidad de mutación y adaptabilidad. Doctor, ¿qué significado tiene para la población común el tema de la alerta epidemiológica? ¿Qué diferencia marca cuando Salud Pública indica que hay una alerta o emite una alerta epidemiológica? ¿Qué debe hacer la población? ¿Qué cambia de parte de Salud Pública y qué debe cambiar de parte del ciudadano? La alerta epidemiológica se hace para llamar la atención a la población sobre un evento de salud determinado. Y eso va a requerir que se tomen en cuenta algunas recomendaciones definidas por el Ministerio de Salud Pública. En este caso, lo que nos dice el Ministerio de Salud Pública, miren, íbamos a tener casos de COVID, pero esta vez vamos a tener casos de COVID por una variante de interés. Y esta variante de interés se transmite más que las otras. Sin embargo, lo que hemos visto hasta el momento en Estados Unidos y en otros países es que el incremento de casos no ha estado asociado con un incremento en la hospitalización. Por eso no se hace un llamado de alerta roja respecto a esta variante. De hecho, si ustedes ven, se clasifica como variante de interés, no una variante de preocupación. Ya. ¿Por qué? Porque no ha estado asociada con hospitalización. Por eso tu pregunta
de que si vamos a tener mortalidad asociada a esta variante, pues la respuesta es no la hemos visto todavía. Perfecto. Sí, obviamente cuando tú tienes muchos casos, aumenta el chance de que las personas más vulnerables van a poder desarrollar manifestaciones clínicas más severas. ¿Y de qué nos sirven las vacunas? ¿No sirven para nada? ¿Esta mutación las evade? Doctor, pero déjame unirme a esta pregunta de Juan Carlos, que es tan importante, porque hay gente que se vacunó en el 2020 y 2021 y jura que todavía eso los está protegiendo. Yo quiero saber si efectivamente es esa vacuna la que todavía puede ayudarnos con esta variante, o si debemos vacunarnos anualmente como pasa con la influenza. La mayoría de los expertos coinciden en que las vacunas de primera generación, que fueron la monovalente, que fue la que nosotros utilizamos durante esta temporada, no van a funcionar contra Omicron ni sus subvariantes. Por esa razón, el año pasado se hizo una nueva vacuna que es bivalente, es decir, que tiene el COVID inicial más Omicron, y se espera que las personas que se vacunan con la vacuna bivalente, pues sí va a tener función en estos momentos. ¿Y por cuánto tiempo esa protección? ¿Y por cuánto tiempo esa protección? La protección se estima que va a ser anual. Okay. Eso es lo que más o menos se espera. Yo soy madre de una octogenaria. Yo soy madre de una octogenaria y yo soy pro vacuna en ese sentido, aunque ¿Y dónde podemos vacunarnos, Hay que doctor? vacunarse. Bueno, muchas preguntas. Sí, hay mucho interés, la verdad. Bueno, sí. Qué bueno que eso es bueno, porque eso significa que ustedes están emitiendo preguntas que la gente claro. está haciendo. Claro. Una persona adulta, octogenaria, más de 60 años, que eso es lo que se espera, es una persona que tiene mayor riesgo de desarrollar manifestaciones clínicas severas por COVID-19. ¿Dónde vacunarnos? Miren, la recomendación del Ministerio de Salud Pública en estos momentos es que aquellas personas que no completaron sus esquemas de vacunación en su momento lo completen, porque desafortunadamente nosotros no tenemos la vacuna bivalente todavía en nuestro programa ampliado de inmunización. Okay. Esa es una gran noticia. Mira, esa noticia es una noticia de primera plana. No, pero si está saliendo ahora, ¿qué tú quieres? No salió el año pasado. Él dijo, el doctor. Eso es, tú sabes, es importante que lo sepamos, porque tampoco tenemos que mandar información errónea a la gente, sí. Y no tenemos que tampoco estar diciendo cosas que no son, obviamente. Sí es importante que sepan que la mayoría, menos de un 65% de nuestra población nunca completó los esquemas de vacunación. Sí. Eso es peor aún de lo que yo quisiera esperar, tú sabes, porque la verdad es que habla muy mal de nuestra población respecto a las recomendaciones de salud pública. Los esquemas de vacunación no tienen que ver con las vacunas, las 3, las 4 que nos pusimos contra el COVID. Sí, esas son. Exactamente. Las 4 sería el esquema completo, doctor. Exactamente. Las 4 dosis fue lo que se estipuló, porque recuérdense que nosotros utilizamos una estrategia de mezcla. O de aguante. Un aguántate ahí con la China y después con las otras dos norteamericanas. Doctor. Pero déjeme decir una cosa, que esa fue una estrategia que funcionó muy bien. Bastante bien. Fue un ejemplo de investigación en tiempo real que hizo República Dominicana. O sea que también es importante, y todo eso ya se ha publicado, o sea, eso está en la literatura científica indexada y validada. Para el mundo, doctor. Que Nueva Zelanda, para el mundo. Nueva Zelanda fuimos el primer país que hizo eso. Y luego Estados Unidos lo empezó a implementar. Puso las dos Chinas primero y después las otras dos. Y Nueva Zelanda hizo totalmente lo contrario, cerró el país y como quiera dio COVID. Y pasó también en Suecia, si no me equivoco, que trataron de lograr la inmunidad de rebaño, pero ¿qué pasa? Que fue tan fuerte que se le iba a morir la población. Se le murió mucha gente. No la jugamos, puede ser algo destacable o también algo de llamar la atención, porque nosotros fuimos el chivo, o ¿cómo se dice? Como quiera dicen. El ratón de laboratorio. Sí, como quiera dicen. Que ningún país la puso hasta que dejamos y no se mueren esto. No se mueren, entonces yo invento. Pero el riesgo salió bien. Doctor, entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros, por ejemplo, yo tengo una madre septuagenaria que además tiene un solo pulmón. Entonces, para nosotros es muy delicado todas estas informaciones
que se arrojan sobre enfermedades aeróbicas Sí, o claro. pulmonares, son muy importantes para nosotros. ¿Qué debemos hacer los que tienen comorbilidades? Como el caso que le estoy contando a mi mamá, o el sobrepeso, la diabetes, ese tipo de cosas, la hipertensión. etcétera. VIH. Ajá. Miren, quiero aprovechar esa pregunta para resaltar algo muy importante. En agosto de este año se hizo también una alerta epidemiológica sobre el incremento de casos de influenza en República Dominicana. Ujú. Y le hicimos muy poco o escaso caso a esa información. Y lo digo en el sentido de que si yo salgo a preguntar cuántas personas se vacunaron contra influenza en nuestro país, muy pocos lo hicieron. Ujú. Quiere decir que, ¿y por qué lo digo? Porque influenza tiene peor pronóstico de manejo en personas mayores de 60 años que inclusive el mismo COVID-19. Wow. Sí. A mí me ha dado 2 Por veces esa influenza en mi razón- vida y ha sido la muerte. Ujú. La muerte. Entonces, nosotros hemos entendido, hemos normalizado el hecho de que yo soy joven, a mí eso no me va a dar nada y a mí eso no me importa. Y eso es una Pero es que gripe estamos mala. pensando de manera, lo hacemos pensando de manera muy individualista. Y las Así es. vacunas no tienen un efecto individualista, tienen un efecto de masa, tienen un Ujú. efecto de comunidad. Entonces, Juan Carlos, eso que tú decías respecto a tu familiar, va justamente con eso. O sea, debemos de pensar De no cuidarnos solamente en lo todos. que a nosotros nos pasaría, Sí. sino lo que nos va a pasar a los que viven con nosotros y los que están alrededor de nosotros. Doctor, Lo el más tiempo... importante- Ajá, siga, perdón. Sí, no, que lo más importante en este momento respecto a COVID-19 y otros virus respiratorios que están siendo muy alta la incidencia en estos momentos, es que después del 24, que nos reunimos todos, Ay. si usted desarrolla manifestaciones clínicas sugestivas de algún virus respiratorio, quédese en su casa o use mascarillas cuando esté en contacto con las demás personas. Claro. Porque de nuevo, usted es una persona joven, usted cree que se la está llevando toda porque usted está súper fuerte y porque usted está fit y todo lo que usted quiera, pero lamentablemente usted se infecta también. Y Se usted lo montan que en no el metro, desarrolla doctor, y son las- comienzan a toser sin Claro. mascarilla. Se ponen la No mano maneja- en la boca y Exacto. soban la escalera, el barandal, y después va usted ahí con sus Eso iba a niños. preguntar. Exactamente. Eso iba a preguntar, Sí, sí. doctor, ¿cuáles son las formas de contagio? Porque acuérdese de los mitos que surgieron a propósito del COVID-19, Sí, sí. de que se caía en metal, era 3 días, si era en plástico era 67. Que Si quedaba entonces- suspendida en el aire. en un el momento aire, se entonces decía. que viajaba, qué sé yo, cuántos metros de un lado a otro. Oriéntenos un poco con respecto a Mira, eso, doctor. Sí, bueno, cuando estaba empezando la pandemia estábamos aprendiendo todos, estábamos inclusive a quienes formamos parte del Comité Nacional de Emergencia, cuando dimos la recomendación del uso de mascarillas en espacios cerrados, no querían poner en un paredón. Sin Claro. embargo, en este momento sabemos con toda la evidencia científica que se ha realizado durante esta pandemia, es que una de las medidas más eficaces para la reducción de casos respiratorios es el uso de la mascarilla. Y lo voy a volver a repetir, el uso de la mascarilla se ha demostrado científicamente que es la forma más eficaz de reducir la transmisión de virus respiratorios. Y eso no es solamente para COVID-19, Sí. eso también es para influenza y para el virus sincitial respiratorio y todos los demás. Y cualquier La gripe forma- que ande Doctor, por ahí. doctor, la gente joven, doctor. Exactamente. Una última. La gente joven que, No, él no lo ha respondido que ha todavía. muerto Sí, voy a eso, súbitamente. Juan Carlos, no Sí, te sí, sí, preocupes. sí. Doctor, usted sabe, yo me puse 3 vacunas, Yo 4. Nereida 4, Juan Carlos Yo 4. también se vacunó con 4. Entonces ahora, muchos de los que nos vacunamos 3, 4 veces, estuvimos con un poco de miedo porque gente que murió del corazón recientemente en los últimos 6, 7, 8, 9 meses, se lo han atribuido a estas vacunas. Tenemos algo de qué preocuparnos. Siempre los que nos murió gente vacunamos. del corazón. Doctora, deje que responda el doctor, Siempre por favor. murió gente del corazón. Diablo, qué difícil. Mira, Dios mío. de acuerdo a los datos que se han colectado y que se han analizado, hay un estudio multicéntrico de más de 2.000 casos que salió publicado hace poco en The Lancet, en el que se hizo esa pregunta. Sí. ¿Fueron las vacunas la causante de un incremento en los casos cardiovasculares? Y la respuesta es no. La Qué alivio. respuesta, los casos de eventos isquémicos o de coagulación se asociaron a la infección
infección por COVID, no a la vacunación. A lo que el haberse COVID le provocó. A la secuela. Exactamente. El haberse infectado con COVID es lo que, porque de hecho, en un principio nosotros pensamos que COVID era una enfermedad respiratoria, pero COVID es una enfermedad multisistémica, es una enfermedad cardiovascular, de hecho. ¿Por qué? Porque lo que genera el virus es un incremento en la cascada de coagulación y por lo tanto provoca mayor riesgo de eventos isquémicos, eventos cardiovasculares. Entonces, no, la vacuna ninguna de ellas se ha podido asociar científicamente con la aparición de infarto agudo al miocardio. Doctor, La transmisión de este virus se hace de persona a persona y requiere un contacto persona a persona. No requiere que hayan grandes gotas respiratorias. Pero obviamente si usted está tosiendo, pues tiene más riesgo de transmitirlo a otra persona. Perdón. Pero, por ejemplo, ustedes están ahora mismo en una cabina, ustedes todos, pues si hay una persona infectada, pueden infectarse. Pero si hay una persona infectada de nosotros tres... Perdón por hacerle el ejemplo. No, está bien, aquí tenemos a Kelvin, lo agradecemos y lo vamos a tomar mascarilla. Y lo vamos a tomar como referencia porque nuestro productor vino con mascarilla a propósito de que ha estado quejado a zarar para acá. Pero sí, muy responsable. Sí, pero doctor, él está a 5 metros de mí, a 6 metros de mí. Bueno, si usa mascarilla de forma correcta, mantiene aseo de manos, no hay ningún problema. Okay. No va a haber un riesgo. Pero si no lo usara, aún a esa distancia, aún a esa distancia hay riesgo de contagio. Sí, porque miren, antes, cuando empezó la pandemia, se calculaba que por cada persona infectada con COVID, 2 personas o 3 iban a estar infectadas. En el 2022, cuando Omicron llegó, la tasa de reproducción básica, que es como se le llama eso, fue de 16. Es decir, que por cada persona que se infectaba por COVID, 16 personas más iban a infectarse. Es decir, que la capacidad de transmisión y de infección es muy alta. ¿Y en este caso? Y eso aplica a JN.1, que es lo mismo. Guay. Por esa razón, la etiqueta respiratoria es tan importante. Si usted va a reunirse con sus familiares, hágalo en un espacio abierto, con ventanas abiertas. Si usted sospecha que hay alguien que pueda estar infectado o que tenga manifestaciones clínicas. Y entonces ahorita estamos trayendo para acá ahora. Y si usted es responsable, no vaya, o sea... quédese tranquilo en su casa, totalmente. Si usted tiene síntomas, no lo haga porque... vamos a tener un feliz inicio de año, pero el mes de enero se nos va a complicar con mucha gente con Así es. Bueno, qué conversación tan interesante y tan científica como nos gusta. Hemos tenido con el doctor. Usted debería venir más Sí, claro que sí. El doctor Robert Paulino Ramírez, especialista en enfermedades tropicales e higiene y experto en virus emergentes, y ha quedado comprobado aquí en este programa hoy. Y queda ratificado que no hay nadie más inteligente que un calvo. Lo que sea. Doctor, gracias, un fuerte abrazo y gracias por habernos acompañado en el Plato del Día. Una pausa y regresamos en breve. Este es el Plato del Día.